Buenos días, gracias por acompañarnos con su presencia en el Seminario de Investigación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Raúl Omar Herrera Arroyo con su conferencia Plan de Moon. Vamos a darle un aplauso de bienvenida. Muchas gracias, Raúl, y pues bienvenido y adelante. Gracias. Muy bien. Bueno, como ya me presentaron, yo soy el ingeniero Raúl Herrera y les voy a presentar el proyecto Plan de Moon. El programa Artemis de la NASA es la nueva iniciativa para regresar el hombre a la Luna y utilizar este satélite natural de la Tierra como un trampolín para mandar el hombre al planeta Marte. Sin embargo, tener humanos en la Luna es un desafío de muchas maneras. Uno de los desafíos es cómo se va a alimentar a la tripulación. Llevar toda la comida y el agua que se necesita para las misiones humanas fuera del planeta de larga duración se convierte en un problema a medida que la duración de la misión se hace más grande y que la tripulación también se hace más grande. No es lo mismo llevar una sola persona a la Luna a llevar 15, a llevar 20, a llevar 50. Comprender cómo podemos utilizar los suelos lunares y marcianos para poder cultivar la comida para futuras misiones humanas en los próximos años es uno de los pasos más grandes para poder apoyar el regreso del hombre a la Luna y su ingreso al planeta Marte. El Plan de Moon Challenge es un experimento científico global, es una actividad de aprendizaje y un desafío inspirador a nivel mundial para ver quién puede cultivar los mejores cultivos utilizando simulante marciano y simulante lunar. Como bien les mencioné, este es un reto a nivel mundial en el cual participaron países como lo fue Rusia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Sudáfrica, India, España, Inglaterra y Francia, y pues de nuestra parte, por parte del Instituto Tecnológico, México. Existen diferentes variables para que una planta crezca. En cuestión ambiental existen 4, la cual es la temperatura, la iluminación, la humedad y el CO2. En cuestión de temperatura es muy importante para que las plantas crezcan. Si nosotros llevamos una planta de un clima tropical, por ejemplo una palmera, a un área donde hace mucho frío, ejemplo Siberia, la planta simplemente no va a crecer. En cuestión de iluminación existen 3 características que deben de cumplir esa iluminación. La primera es la cantidad de horas al día de luz que debe de recibir la planta para poder crecer. La calidad, la cual tiene que ver con el espectro electromagnético que absorben las plantas, en las cuales pues tiene picos en la luz azul y la luz roja. Finalmente es la intensidad o qué tanta cantidad de ese espectro electromagnético le llega a la planta. Si no se tiene alguna de las 3, las plantas tienden a etiolarse. ¿Qué es esto? La planta continúa creciendo para buscar la iluminación necesaria, sin embargo los tallos se hacen demasiado largos y demasiado angostitos, por lo cual cuando continúa el crecimiento de la planta, las hojas se hacen más grandes y los tallos tienden a romperse, por lo cual la planta tiende a morir. La que sigue es la humedad. Todo el mundo sabe que las plantas necesitan pues, su riego para poder crecer y aparte ocupan una humedad ambiental. En caso de que no se les dé la humedad necesaria, llegan a un estado que se le conoce como estrés hídrico. De ahí entra en una especie de stand-by, en donde las hojas pues se caen y la planta continúa esperando a recibir esa agua. En caso de no recibirla, pues simplemente la planta muere. Finalmente, el CO2 es el producto necesario para poder llevar la fotosíntesis. Sin CO2 no se puede generar ese proceso químico, no se generan los azúcares que utiliza la planta para crecer y simplemente pues la planta no crece. Si se tiene un extremo de CO2 hacia el otro lado, o sea un ambiente completamente lleno de CO2, este mismo compuesto evita que la planta absorba otros nutrientes por las raíces, por lo cual también es perjudicial. El tecnológico ya cuenta con una cámara de crecimiento, la cual es un cuarto cerrado o un ambiente cerrado en el cual se tienen diferentes sensores para medir estas 4 variables, que sería la iluminación, la temperatura, la humedad y el dióxido de carbono. Por medio de un microcontrolador se controlan diferentes actuadores, como serían las lámparas de espectro completo, humidificadores para mantener una humedad ambiente estable, un aire acondicionado inverter para mantener la temperatura
y se utiliza un reloj para poder cumplir ciertas decisiones en base a la hora del día. Toda la información es mandada por un módulo de IoT a la internet, en donde el sitio web de ThingSpeak nos sirve como base de datos para almacenar toda esa información, y a través de aplicaciones móviles y aplicaciones web podemos observar toda esa información a tiempo real. Finalmente, esta camarita que nosotros integramos tiene un sistema de video monitoreo, en el cual pues, nos sirve para poder observar nuestros cultivos las 24 horas sin necesidad de estar presentes en el lugar. Ahora, ¿cómo se llevó el experimento de cultivo? Para el desarrollo de este estudio se consideró un diseño factorial completamente aleatorizado con dos factores independientes. El primer factor se definió para la mezcla de regolito marciano y de algunos sustratos o aditivos para el suelo en diferentes proporciones, que es M1, M2 y M3. El aditivo del suelo está compuesto por turba en 50%, fibra de coco al 22%, perlita en 15% y vermiculita en 13%. Nuestros tratamientos M1, M2 y M3 es 50% de regolito o de tierra lunar, 50% de aditivo, M2 con 75% de regolito y 25% de aditivo, y M3 siendo únicamente suelo lunar. El segundo factor se define para la solución nutritiva, siendo T1 el 50% de nutrientes, T2 el 75% y T3 el 100% de nutrientes de una solución Steiner para hidroponía comercial. Nuestro experimento, el número de réplicas, se obtuvieron 4 réplicas por cada uno de los tratamientos, teniendo un total de 36 macetitas que utilizamos para este experimento. Para el lado lunar, en el lado marciano también se obtuvieron la misma cantidad de macetas. La hipótesis es que el regolito lunar y la mezcla de aditivos del suelo en conjunto con la concentración de solución nutritiva no tienen un efecto significativo tanto en el crecimiento de la planta o en la biomasa como en el nivel de clorofila presente en las plantitas. Cada uno de los experimentos se tienen 3 tipos de variables. La primera de ellas son las variables controladas, que es lo que nosotros podemos pues ahora sí que controlar. Entre ellos se encuentra cada cuánto nosotros hacemos el riego, qué temperatura se va a tener dentro del cuarto, qué humedad se tiene dentro del cuarto y la iluminación. Las variables independientes, que son nuestros tratamientos, serían la mezcla entre el suelo lunar y los aditamentos y la mezcla de solución nutritiva. Y finalmente nuestros parámetros de salida serían los días que va a tardar en germinar, los días que va a tardar en madurar, el tamaño de la planta, la biomasa, el número de hojas, el pH del suelo y la concentración de clorofila. Cabe aclarar que nuestro experimento se llevó a cabo durante 55 días o 8 semanas. Ahora sí, ya viene todo lo demás. Al principio, pues lo primero fue que nos llegó el material directamente desde Estados Unidos. El doctor Mauricio Erazo, al cual si nos encuentra o si nos ve a través de Facebook le mandamos un gran saludo, nos hizo favor de traer el material, en el cual dentro de la cajita pues venía una bolsa con el regolito lunar, traía algunas macetas, traía unos reactivos para medir el pH, traía unos cubrebocas y unas semillas y un panfleto de instrucciones donde se nos decía pues las reglitas que debíamos de seguir en el experimento. De ahí instalamos una cámara de crecimiento en el edificio de innovación en el Campus 2. Dentro de esta cámara de crecimiento desarrollamos estas estructuras, las cuales se pueden ver aquí en las imágenes. Se hicieron diversas pruebas en la iluminación, tanto en la posición de las lámparas como se puede observar, y realizamos con el sensor de flujo de fotones ciertas mediciones para obtener una superficie la cual fuera homogénea en cuanto a iluminación. Logramos obtener una diferencia de 1 micromol desde esta esquina a esta esquina de acá, teniéndolo pues lo más homogéneo posible. El equipo de trabajo tuvo que preparar los reactivos, entre los cuales pues se encuentra la preparación de la solución nutritiva, utilizando pues ahora sí que el equipo de laboratorio para que todo estuviera lo más controlado posible. Las mezclas de vermiculita y todo lo que se le iba a mezclar
al regolito lunar, y después todas esas mezclas se guardaron en bolsitas para el siguiente día poder iniciar ya el experimento como tal. La germinación o el inicio del experimento fue el 1 de octubre del 2024, en el cual primero pues todas las bolsitas que se prepararon días antes fueron vaciadas en las macetas. Después de ahí se colocaron las semillas de lechuga y se marcaron cada una de las macetas con el tratamiento que se llevaba. Finalmente, pues aquí se puede observar en la imagen del centro, se taparon las semillitas y se volvió a generar aquí otra capa de vermiculita para que tuvieran una mayor humedad. Finalmente, antes de colocarlas dentro de las camas, se les puso una tapa de papel aluminio para asegurarnos que estuvieran oscuras en ese primer periodo de tiempo. Y pues después de algunos días en el periodo vegetativo ya teníamos ahí nuestras plantas. Podemos decir orgullosamente que del lado lunar tuvimos cerca del 99.5% de germinación, lo cual significa que solo 2 macetitas no salieron con planta. Durante todo el experimento se tuvo que hacer el riego, en el cual, como se observa aquí en la imagen de color rosita, nuestro compañero se encontraba realizando el riego a base de pipetas. Todos los días se le estuvo regando cada una de las macetas y se estuvo llevando un control exacto de cuántos mililitros de solución nutritiva se llevaba a cabo en ese día. Este riego se llevó a cabo dentro de 1 a 2 veces al día, dependiendo de la fase de las plantas. Llegó un punto en donde tuvimos que cambiar la pipeta por vasitos medidores, debido a que la cantidad de solución nutritiva ya era mucha para poderla manejar de esa manera. Igualmente, cada tercer día se realizaba la medición del pH en el suelo, se realizaba el riego y se esperaba a que goteara por la parte de abajo la solución nutritiva, se guardaba en vasitos y por los reactivos pues ya se generaba ahí la medición del pH. Se utilizó un medidor de clorofila de marca Apogee, en el cual pues se realizaban las mediciones de clorofila igualmente cada tercer día. Finalmente se tomaba la medición de área foliar utilizando procesamiento de imágenes. Por medio del sistema de agricultura inteligente que nosotros instalamos en el cuarto, pudimos obtener la temperatura y la humedad registrada durante todo el experimento. En la gráfica de acá se puede observar que la humedad a partir del día 15 se mantuvo entre el 60% de humedad. Días anteriores se mantuvo un poco más bajo porque tuvimos ahí unos problemas eléctricos al inicio del experimento. Y la temperatura promedio estuvo entre 25 y 27 grados más o menos. En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento del CO2 durante todo el experimento, en donde podemos observar los picos que se refieren a qué días estuvimos trabajando más dentro del cuarto. Debido a la respiración, nosotros como personas generamos CO2, entonces ese CO2 en un ambiente cerrado, pues aquí se puede observar. De igual manera, este valle en la gráfica nos recuerda pues los días que tuvimos problemas eléctricos en el experimento. En esta filmina se puede observar las etapas del cultivo de una sola planta. Podemos observar aquí el desarrollo desde lo que fue la plantación en la macetita, la germinación con los primeros cotiledones y la primera hoja verdadera, la etapa vegetativa o el crecimiento, la formación de la cabeza de la lechuga y finalmente el día de la cosecha. El día de la cosecha fue el 23 de noviembre del 2024, en donde, como se observa en la primera imagen, pues ya tuvimos prácticamente todas las lechugas crecieron con características fenológicas normales. Lo primero que se hizo fue que se tomaba cada una de las lechugas y se observaba a qué tratamiento pertenecían, y después se realizaban todas las mediciones que realizamos durante todo el experimento. Por última vez medimos pH, la altura de la planta, área foliar, etc. Después de esto, como se observa en el primer video, las plantas fueron pesadas utilizando una báscula comercial. Para después ser medidas, se midió la hoja más grande que obtenía cada una de las lechugas.
Se continuó con el conteo manual de cada una de las hojas, se tuvieron que deshojar cada una de las lechugas y finalmente fueron guardadas en bolsas de papel craft para su posterior secado en un horno a 72 grados por 72 horas. En esta filmina de aquí podemos observar las diferencias que obtuvieron la planta con el mayor tamaño obtenido y la planta con el tamaño más pequeño obtenido. Si se fijan, la diferencia no es muy significativa entre las dos. Sin embargo, podemos observar diferentes coloraciones. La planta más grande se ve de un verde más oscuro, mientras que la planta más pequeña se ve de un verde más apagado, e incluso se alcanzan a observar algunas quemaduras en las orillas de las hojas. En cuanto a los resultados, en masa fresca podemos observar aquí en la gráfica de caja que se obtuvo un promedio de 80 gramos aproximadamente, teniendo en el tratamiento M2 con T3 las diferencias estuvieron más acercadas a lo que es el promedio, y en el tratamiento M2 con T1 las lechugas tuvieron diferencias significativas más grandes. De igual manera, en la masa seca, que fue después de que la sacáramos del horno, su peso estuvo entre 20 y 25 gramos, en donde igualmente el tratamiento M2 con T3 tuvo las diferencias significativas menores, o sea que estuvo más cercano al promedio, mientras que el tratamiento M2 con T1 tuvo las lechugas un poco más disparejas, algunas pesaban más que otras. En cuanto a la clorofila, se alcanza a ver en esta gráfica de aquí la clorofila medida para las 4 réplicas de las 3 mezclas con suelo bajo el tratamiento T1, o sea, bajo el nutricional T1. Como se puede observar, M2 tuvo el valor más alto con 55.125 SPAT, siguiéndolo por el M3, en el cual en estos dos no existe diferencia significativa estadísticamente hablando. Sin embargo, con M1 ya existió una diferencia significativa, por lo cual, utilizando las dos gráficas anteriores más esta gráfica de aquí, podemos denotar que nuestra hipótesis fue invalidada, debido a que las mezclas de suelo y de nutrición sí tuvieron un efecto directo en la clorofila. Esto, al contrario de ser algo negativo, es algo positivo, puesto que podemos observar que si estas mezclas tienen efectos sobre la clorofila tiene efectos sobre la fotosíntesis y la fotosíntesis sobre el crecimiento, por lo cual sería interesante repetir el experimento con diferentes concentraciones de suelo y a ver qué resultados nos arroja. Para más información, debido a que lo que les presenté aquí fue un resumen algo visual para poderlo explicar más rápido, les dejo estos dos QRs en los cuales pueden acceder a los reportes que fueron enviados hacia los Estados Unidos. Estos reportes son de acceso público. El primero de ellos es para el suelo marciano y el segundo de ellos es para el suelo lunar. En ellos pueden encontrar nuestras hipótesis, cómo se planteó el experimento y los datos en bruto, aparte de nuestro resultado. Aquí hay que aclarar algo. Yo en este momento soy la cara que presenta el proyecto. Sin embargo, este proyecto no habría sido posible sin la confirmación o sin el apoyo de todos ellos. Ellos son el equipo de científicos que generó este proyecto, algunos incluso fuera del país, como el doctor Mauricio Eraza. Estoy seguro que si alguno de ellos no hubiera puesto su granito de arena, los resultados de este proyecto hubieran sido completamente distintos, ya que cada uno de ellos intentó o se logró especializar en algún área, ya sea en el diseño de experimentos, en la toma de muestras, en el procesamiento de imágenes, toma de datos ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando de los resultados, bueno, pues yo les mencioné al inicio que este fue un concurso a nivel mundial. Entonces, al menos a mí me complace mucho poder decir que nos trajimos 2 premios. El primero de ellos, con el suelo marciano, nos trajimos el premio a la planta más grande de todo el experimento, o sea, de todos los países. Nosotros obtuvimos la planta con características más grandes. Y finalmente, con el suelo lunar nos trajimos el premio mayor, que se refiere a el experimento mejor planteado con mejores resultados.
De mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta.